Bienvenido, Jorge Vives, a Algo que Contar. Es un agrado tener un candidato a la alcaldía de Valdivia, un candidato de, digamos, centro-derecha, ya lo vamos a conversar. Tú eres, para los que no lo conocen, la idea de este espacio es precisamente que puedan conocer a los candidatos y de hecho paso el aviso que no es el único invitado, la invitación es abierta. De hecho he invitado a muchos candidatos de todas las corrientes posibles, unos aceptan, otros no, son todos bienvenidos a este espacio. Jorge es abogado, es profesor y ha sido profesor de Derecho Constitucional por muchos años, fue intendente de la región de los Lagos, fue gobernador provincial por Valdivia, entre otros muchos cargos, tiene mucha experiencia en el ámbito público, así que bienvenido a este espacio, Jorge. No, Francisco, ¿te puedo decir Francisco o Pancho? Como quieras. Ya, Pancho, entonces. Muchas gracias por la invitación y un placer estar en este programa. Jorge, lo primero que te quiero preguntar, ¿qué te motivó a dejar la tranquilidad de tu oficina y empezar una candidatura por la alcaldía de Valdivia? Yo creo que de una u otra forma la preocupación por el momento que estamos viviendo, que no empezó hoy, ni ayer, ni anteayer, sino que se arrastra en el tiempo, un momento de una cierta, no sé si estancamiento o decadencia, pero no estamos bien. Eso por una parte. Y lo segundo, el creer que por las cosas que yo he hecho en mi vida laboral, la experiencia, las distintas experiencias que he tenido, el creer estar en condiciones de poder entregarle a la ciudad una parte de lo mucho que esta ciudad me ha dado. Recién estábamos conversando fuera de micrófono, pero bueno, mis hijos nacieron acá en Valdivia, se han educado acá en Valdivia, y creo que es una buena forma, reitero, de contribuir a que nos hagamos cargo de un conjunto de problemas que, en mi concepto, hace rato están sin solución. Tú tradicionalmente has sido de la DC, ¿verdad? Piensa tú que yo entré a militar a la Democracia Cristiana a los 19 años y milité 40 años en la Democracia Cristiana. Y me retiré en la etapa previa al primer plebiscito. ¿Qué te llevó a eso? A unirte y posteriormente a unirte y empujar la bandera de amarillo, digamos. O sea, claro. A ver, ¿por qué me fui? Porque yo no considero que la Democracia Cristiana sea un partido de izquierda y la Democracia Cristiana con el tiempo empezó a transformarse en un partido no de centro que se buscaba hacer una coalición con una parte de la izquierda, sino que era un partido de izquierda más. Podrá ser muy legítimo que quienes piensen así lo hagan, pero yo no siento que la DC tenga que ser un partido de izquierda. Si fuera de izquierda sería socialista o comunista, pero no es la Democracia Cristiana su espacio. Eso por una parte, y por eso me fui. Más un conjunto de prácticas que uno empezaba a ver que se reiteraban en el tiempo y que por lo menos uno no compartía. Y que me parece que algunas incluso son rayanas en la corruptela o incluso en ciertos delitos. Me fui por eso, y en concreto lo que ocurrió fue que nos encontramos con la campaña para elegir un ¿consejero? El primer proceso, convención constitucional. Ya. Fueron elegidos los convencionales en un contexto muy particular y empezó el debate constitucional y dije, bueno, tú recién recordabas que yo durante mucho tiempo hice clases de Derecho Constitucional, 30 años en rigor, y empecé a participar del debate de distintas formas, también muchas veces a través del diario de nuestra ciudad, entregando opinión y tratando de ilustrar a la gente. Bueno, y ese proceso, sin querer, que culminó muy bien desde el punto de vista que nosotros buscábamos, pero ese proceso sin querer llevó a que mucha gente me planteara la posibilidad de ser candidato en algún momento. Y la presión empezó a ser más fuerte y en ese contexto finalmente tomé la decisión de aceptar y ser candidato de Amarillos. Ahora. ¿Y qué principios mueven a Amarillos, para entender un poco? Mira, es un partido básicamente que entiende que, hace profesión de fe de la democracia representativa y entiende que los cambios que son necesarios deben ser producto de reforma. No imposiciones, dígase, digamos.
No, o sea, cuando uno habla de reforma tienen que entender que cualquier cambio social supone una cierta gradualidad. Gradualidad. Y porque cada vez que hemos querido imponer distintos gobiernos, cambios, terminan generándose mayores problemas. Y a veces, perdón, y esa es una de los cargos que yo le hago al actual gobierno y particularmente al Frente Amplio, que han terminado por liquidar cualquier opción socialdemócrata. Lo han hecho muy mal, te fijas. Lo han hecho muy mal. Entonces, bueno, pero para no irnos por las ramas, hoy día estoy en Amarillo. Amarillo se identificó mucho con el proceso constitucional 1 desde el punto de vista de que lideró el rechazo. Y yo me sentí cómodo en ese contexto. ¿Quiénes son los amarillos? Tú me preguntabas. Bueno, hay de todo, hay gente desde centro derecha hasta centro izquierda, claro, y hay una gran cantidad de ex demócratas cristianos. Yo vengo de la democracia cristiana. Entonces, correcto. Pero creo que hoy día, por lo menos es lo que yo pensé que íbamos a poder lograr, lamentablemente todavía no se puede, pero no renuncio a que eso no ocurra en algún momento, a ser capaces de armar una gran coalición que juntara a la gente que votó rechazo. E incluso a algunos de los que votaron a prueba en el primer proceso, pero que perfectamente se pueden descolgar, porque, bueno, ya están a punto de descolgarse. Si vemos la discusión de hoy día, o sea, por lo menos parte significativa del Partido Socialista está bastante lejos del resto, de una parte del Frente Amplio y del PC, por cierto, de todo el PC. Sí, y considerando también la evolución del actual gobierno y los hechos de contingencia internacional, ahora último con Venezuela, que son elementos que han ido empujando. Las recientes declaraciones del presidente Boric, digamos que ya... O sea, yo no sé si el PC va a seguir o no de verdad en el gobierno después de eso. O sea, claro, ahora ya está contra la espada de la pared, digamos. O sea, o se da vuelta de carnero el PC, o se va, no le va a quedar otra. No le va a quedar otra. Jorge, vayamos a este tema de la gradualidad y apliquémoslo en Valdivia. Porque, bueno, la idea es que esta entrevista la pueda ver ojalá un gran número de valdivianos, porque tenemos un candidato acá por la alcaldía de Valdivia. Y no hace falta ser un genio para ver que cierta implementación de políticas locales han faltado a este principio de, en el fondo, prudencia, que es la gradualidad, ¿no es cierto? Lo vemos con pintar las calles, con las ciclovías mal trazadas, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Mira, lo que pasa es que quienes asumieron la administración local, le hacen en este caso la alcaldesa Antman, cometió en el fondo los mismos errores o es parte del mismo proceso que es nacional, ¿cierto? No es distinto. El Frente Amplio, si bien es cierto que planteó un programa de gobierno, la candidatura de Boric planteó un programa de gobierno, que después lo cambió para segunda vuelta, pero en fin, pero había un programa de gobierno. Una vez que asumieron en marzo, acuérdate que dijeron, nuestro programa de gobierno, que nos dijeron cuál era, muy precisamente, se supone que no sé si el primero o el segundo, pero había un programa, depende de que se apruebe el proyecto de la convención. Antes de que conociéramos el proyecto de la convención. Así es. Bueno, pero eso fue lo que dijeron. Cuando el país mayoritariamente y por números realmente nunca vistos rechazan el que se conoció en su momento como un mamarracho, ¿no? O la chanfaina. En su momento y hasta ahora, digamos. Bueno, claro, va a pasar la historia así. Va a pasar la historia así. En el momento que eso se rechaza, uno dice, bueno, si hubiéramos estado en una forma de gobierno parlamentaria, lo que hubiera correspondido es que el gobierno renunciara. Porque si el gobierno se jugó todas las cartas a un proyecto que fue rechazado por el 62% de los chilenos, además con voto obligatorio. Nunca en Chile había votado tanta gente como en este caso. Tendría que haberse llamado a elecciones y haber elegido un nuevo gobierno. Pero tenemos una forma de gobierno presidencial y eso no es posible. Yo creo que ellos no tenían gobierno, no tenían finalmente programa. Y el que podían tener ya no era posible después de la derrota. Claro, una apuesta de todo o nada. Claro, pero volvamos a Valdivia, a la comuna. Eso. Aquí pasa un poco lo mismo porque como estoy en campaña para intentar ser alcalde de la ciudad, de la comuna, bueno, me ha tocado conversar con mucha gente y lo que te dice mucha gente es que la alcaldesa en ejercicio, durante su campaña, prometió muchas cosas y que son las típicas cosas, particularmente en los sectores más populares, en los sectores más pobres. Prometió muchas cosas un poco pensando en que probablemente no iba a ser elegida. Y resulta que fue elegida. Ganó la elección y ganó, claro, era todavía voto voluntario, pero sacó más del 50% de los votos. Sacó una gran votación.
Bueno, y esa gente hoy día está muy decepcionada porque esas cosas que la alcaldesa prometió, que no quiero entrar en detalle porque no tienen sentido, pero son cosas que la municipalidad no puede hacer, no ha podido cumplir tampoco. Mm. Entonces, claro, hemos hablado mucho en las últimas semanas no sé, de la ciclovía en donde no corresponde, en esto de haber pintado verde ciertos espacios del centro y haber restringido el tránsito, el haber puesto, no sé, unos bancos que parecen sillas de, o sea, asientos de cárcel, de los patios de las cárceles, ahí frente al Banco de Chile, rodeado de macetes, bueno, una cantidad de cosas que están muy mal hechas, pues, y que en el fondo es como, mira, ahí está la ausencia de proyectos, ahí está la ausencia de proyectos. Estamos en el mes de agosto, todavía no termina agosto. Y ya anunciaron el programa de la Semana Valdiviana que es en febrero, donde no sabemos si ella va a seguir siendo o no la alcaldesa, pero lo anunciaron. Porque vamos a tener a lo mejor la misma alcaldesa, pero en todo caso va a haber un nuevo consejo municipal. Que se sabe que, digamos, es un quequito, es algo agradable de ver. No, pero además, Entonces, además ponen la noche valdiviana el 1 de marzo. para extender la para, jornada estival, digamos. para extender la jornada estival. Pero si la gente ya el 1 de marzo tiene que Está en la pega. estar entrando a los colegios. Pues. Entonces uno dice, bueno, inventan, ¿no? Inventan cosas porque tienen muy poco que mostrar. Y no han sido capaces de hacerse cargo de problemas serios. Te cuento, Pancho, por ejemplo. Valdivia fue la primera ciudad en tener una planta de tratamiento de agua servida, una depuradora. Me refiero a la primera ciudad importante, o sea, más de 100.000 habitantes. Segunda mitad de la década del 90. Esa planta de tratamiento de agua servida, para los más jóvenes, hasta esa época, habían 34 bocas de alcantarillado que caían al río. Al construirse esa planta de tratamiento, se acabó la descarga al río de agua servida. Y ahora salen al río, pero después de ser tratada. ¿Ok? Esa planta está terminando su vida útil. Le quedan un par de años, entiendo. Exactamente. Lo mismo que Morrompulli. Exactamente. Sí. Pero el punto es que la empresa concesionaria que administra el sistema, hace rato que ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental y todavía no tienen resolución. Y han pasado, Pancho, años de esto. O sea, esto viene arrastrándose. Y por lo tanto, si en 2 años más esto no se soluciona, no digo 2 años, porque en establecer el mecanismo para modernizar la planta supone un cierto periodo de tiempo, porque hay que armar cosas, hay que construir cosas, hay que introducir nueva tecnología. Si no lo hacen, en 2 años más no se puede otorgar ningún permiso más de edificación, porque no va a tener factibilidad sanitaria. Jorge, y en ese punto, precisamente... Entonces tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la municipalidad con eso? Mucho, pues. Eso mismo. Mucho. ¿Cuál es el impacto que tiene un buen líder local, comunal, para efectos O sea, primero hacerse cargo del tema y pedir la urgencia a quien corresponda. Mira, te quiero dar un segundo dato que está muy relacionado para quienes nos están viendo. En Chile existe lo que se llama un sistema de evaluación de impacto ambiental. Todos los proyectos más relevantes, más importantes... Aeropuertos, puertos, terminales de buses... Tienen que ser aprobados por el sistema de evaluación. Bueno, antes era la CONAMA, ¿te acuerdas? Y la COREMA, etcétera. Pero todo eso se ha ido perfeccionando y mejorando, etcétera. Me llegaron el otro día unas cifras que analizaban desde el 2018 para acá, hasta el 2023 en realidad, 2018-2023, 4 regiones: Atacama, O'Higgins, o sea, Rancagua, San Fernando, la Araucanía y nosotros. Y en porcentaje medían la cantidad de proyectos aprobados en ese periodo. Región de Atacama, 42%. Región de O'Higgins, 40%. Aprobados por CIA. Aprobados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya tiene su resolución de calificación. Y están ejecutándose o iniciando su ejecución. La Araucanía, 42%. Los ríos, 16%. Decadente. Y lo que es peor,
En el caso de Los Ríos, el 42% de los proyectos había sido retirado. O sea, los jodieron de tal manera, y perdóname la expresión, que se mandaron a cambiar. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿y por qué no hay inversión en Valdivia? La respuesta es esa. Porque aquí, por razones ideológicas, se rechazan los proyectos y hay mucha gente que creo que tiene miedo de invertir. Entonces, hace poco salió otra noticia en los diarios acerca de que hubo un único oferente para la construcción del puente Cochrane, después de todo el tiempo de inversión para mover esa famosa casona, que su valor histórico, digamos, es discutible. O sea, más que discutible, ¿no? Más que discutible, carece. o casi carece. Un único oferente. Entonces, eso, digamos, es un síntoma de que algo pasa, digamos. Y uno de los candidatos a la alcaldía esta semana subió un video diciendo que se había caído el oferente porque había sido rechazada la propuesta. No se ha confirmado, ¿ah? No se ha confirmado. De hecho, pero lo dijo. El señor Evia, me acuerdo que también salió en el diario diciendo, bueno, si es único oferente y sale más caro lo presupuestado, habrá que ajustar el presupuesto original y subirlo porque es el único oferente, una cuestión de locos. Porque no se puede hacer económicamente, partiendo de que no se puede, y económicamente, desde el punto de vista del mercado, si hay un único oferente, hay un monopolio. Si hay un monopolio, no hay posibilidad de competencia de precios. Por lo tanto, ineludiblemente se va a terminar pagando más, y esa plata, además, es una plata que pudo haber sido invertida eficientemente en otras necesidades. Por eso te digo, entonces, y frente a eso, la municipalidad, silencio. Ahora, la municipalidad, si fueras alcalde, y desde este punto de vista de la falta de liderazgo y el liderazgo que tú traerías, ¿no es cierto?, y poder gestionar la conversación con otros servicios públicos, como por ejemplo el CIA, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que tanto drama ocasiona, y otro tema, que es el Consejo Nacional de Monumentos, que también quiero tocar, ¿qué tácticas o estrategias tú podrías entregar para cambiar este ritmo? En lo específico, apretarlos. Usar el poder político que los alcaldes tienen. Mira, mi postulación a la alcaldía tiene que ver con darle gobierno a Valdivia. Y eso supone actuar en diversas dimensiones. La primera dimensión es hacerse cargo de que esta ciudad en múltiples aspectos está muy desordenada. O sea, este no es solamente un problema de los grafitis en el centro. Es un problema de la regulación del tránsito, es un problema del ordenamiento territorial, parece cerca de modificar el plan regulador, que no se modifica desde el 88. 1988. Es cosa de ver la cantidad de construcciones hacia la zona costera, la desregulación total. Tema libre, hagan lo que quieran, etc. Ahora, por suerte, desde el punto de vista del saneamiento de las tierras, algo se ha ido ordenando la cosa, ¿no es cierto? Con el criterio más restrictivo para los notarios, los conservadores, en fin. Pero es relativo eso. Claro. Pero es relativo, porque no sé si se les aplicará a todos tampoco. Yo no quiero entrar en Honduras. Bueno, pero el tema es darle gobierno, ordenar la ciudad, terminar con el desorden. Como los puentes se demoran en ser construidos, y lo estamos viviendo aparentemente, a propósito de lo que tú mencionabas, el puente de los PLUs Cochrane, hay que buscar soluciones innovativas mientras tanto. Entonces, si yo soy alcalde, me voy a juntar con la gente de tránsito, voy a pedir la opinión de los expertos, por ejemplo, para buscar alguna alternativa como solución al acceso al puente de La Teja, viniendo ya sea desde O'Higgins o desde la calle Carampanqui. Creo que se pueden hacer cosas, y a lo mejor uno puede buscar mecanismos que tengan que ver con la semaforización y con las prohibiciones de viraje. Tal como se hizo al otro lado de La Teja. ¿Te acuerdas cuando teníamos el problema del colegio alemán, la gente de la universidad? Ahí se prohibieron un par de virajes, se semaforizó de manera distinta y hoy día hay una cierta fluidez a ese lado, no al lado de acá. Hay que buscar dentro del caos, digamos, dentro del caos. Claro, pero uno no puede decirle a la gente, oye, esperemos el nuevo puente, tenemos que hacernos cargo del tema antes. Y frente a eso no hay sensibilidad. Me da la impresión, lo que yo noto, no hay sensibilidad en el municipio. Darle orden a la ciudad. Segundo, y dentro de ese orden también, estoy pensando, recién hablábamos fuera de cámara, gente como tú que está iniciando una vida profesional, etcétera, o la inició hace un ratito, pero tienen cabros chicos. Bueno, dar señales de estabilidad que te permita proyectar el futuro con tranquilidad. Y no estar pensando en que te vas a tener que ir porque aquí no hay opciones a tus hijos, por ejemplo. Lo segundo, transformar al municipio en un actor que te acompañe como inversionista y que te facilite las cosas.
No que tú llegues a la dirección de obra, presentes una carpeta y te diga, venga en Los 60, rechazo cuota. venga en 60 días más, claro. Venga en 60 días más, que no son 60, sino que son 90, y cuando los 90 días llegaste, dices, ¿sabes qué más, señor? Le falta este papel. Mm, Venga de nuevo. sí. Y cuando 30 días después llegáis con el papel, te dicen, te falta este otro papel, y así Sí. vamos dando vueltas. Es una de las caras de la permisología, digamos. Exceso de, que no necesariamente per se está mal, pero luego el punto de vista del control y rechazo, que es a cuota. Por eso Entonces por se eso- pierde tiempo. Por eso te digo, es que yo, a ver, no me gustan las palabras, las palabrejas. Permisología, mira, hay permisos que tienen que Por eso, no es pedirse. malo per se. Hay Pe- permisos que deben... El tema es Exactamente. que tenemos que ser eficientes y ágiles para dar respuestas. Ujú. Por ejemplo, entonces, si yo llego con un proyecto importante, bueno, el municipio tiene que ver, ¿sabes qué más? Revisemos la carpeta al tiro, no 90 días más, porque este proyecto me importa, porque significa que va a generar empleo. Entonces, lo que vamos a hacer es de inmediato vamos a ver qué te falta. Yo te voy a ayudar Mm, a que puedas presentarlo bien. mm. Y por lo tanto, cuando ingreses con tu carpeta, ingresas con la carpeta ya sin problema y podamos reducir los tiempos. Esto a esta gestión municipal no le interesa. ¿Y por qué no le interesa? Porque ideológicamente no Pero creen en esto. Es una cuestión ideológica. Es que yo Ellos no siento- creen, perdón, ellos no creen Sí. ni en la inversión privada, Eso. ni en la economía de mercado, Eso ni en es, nada. Eso es. Yo soy candidato a Core. Sí, claro. Claro, soy abogado también. Y precisamente es uno de los puntos, porque... Perdón, ya alcanzamos a hacer clases juntos también. También. Y acá me da la impresión que el norte, más que la impresión, estoy convencido que el norte, desde el punto de vista de la municipalidad, está totalmente errado, perdido, porque olvidó que la riqueza la generan los privados. Es así de simple. La riqueza la generan los privados y el Estado, como agente económico, digamos, su rol es establecer el régimen económico, las normas, las condiciones y generar precisamente condiciones para que los privados se sientan atraídos a invertir. Regular, fomentar y en algunos casos hacerse cargo. Porque en algunos casos hay que reconocer hacer- el rol social del Estado, hay que como en hacerse los cargo. puertos, etcétera. hay que Pero- hacerse cargo. Exactamente, pero no perder el norte que la riqueza la generan los privados. Entonces, y acá lo que vemos, por ejemplo, a propósito de la estadística que dabas recién, creo que el 16% dijiste de aprobación, en fin, eso demuestra que no hay confianza en los privados, digamos. No, pues hay Entonces, tirria, le tienen tirria. Po. No, sí, horrible. Sí, horrible. Y entonces por eso, mira, si en el fondo lo que estamos viendo hoy día es un gobierno que se está terminando, que en la práctica ya está terminado, pero que igual se insiste en tratar de, por alguna forma, por alguna rendija, meter algunas cosas que venían en el proyecto, en el mamarracho, que no pasaron, pero ahora están buscando meterlas por algún mecanismo. Al final, en el tema de la discusión de la previsión, del incremento previsional, del nuevo modelo, al final han terminado casi cediendo a todo lo que la oposición exige. Pero quieren terminar con la FP. Entonces, al final, por último, se conforman con eliminar la palabra FP. Claro. No, si a veces parecen niños, oye. Sí, bueno, la cuestión semántica para ellos es muy Se importante. parecen niños, sí. Oye, ¿hay oposición o no? ¿Ah? ¿Hay oposición o no? Bueno, la oposición no lo... Perdón, me acordé, tú me partiste presentando un candidato a la centro derecha. Yo no soy de centro derecha, yo soy candidato en esta opción. Yo fui demócrata cristiano y yo soy amarillo. Los amarillos somos amarillos. Yo siempre fui amarillo, lo digo con toda franqueza. Me gusta el agua tibia. Me carga el agua fría y el agua hirviendo no, tampoco. Bueno, la gente me va a entender. Yo aspiro a ser candidato de una gran mayoría de ciudadanos, en la cual hay gente de derecha, hay gente que está bien a la derecha, hay gente que está en el centro. Por lo que he podido apreciar, la gran mayoría de los que siguen militando en la democracia cristiana, los que se fueron todos, me están apoyando. Y también hay gente, alguna gente de izquierda, básicamente del PPD, del Partido Socialista, que ya me han manifestado que están, que me quieren apoyar, que creen que puedo hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Entonces, lo que la gente al final del día le interesa no es si el alcalde es de C, o si es amarillo, si es del Frente Amplio. Lo que interesa es un alcalde que tenga capacidad para hacer una gestión municipal. Exacto. Y estar preocupado de los temas que realmente interesan. Y esa es mi posición, te fijas, y es la posición que he tenido siempre. Y que cuando me tocó ejercer roles de autoridad, primero como gobernador, después como intendente, traté de hacer eso. Sí, yo comparto eso. O sea, la idea es, a mi juicio, digamos, y esto se refleja en todo sentido, en política económica, siempre hay dos polos,
sé, el modelo centralmente planificado, colectivista, un modelo totalmente libertario, pero normalmente uno siempre encuentra los puentes de unión en una zona central. El Digamos. ancho camino del centro. Claro, exactamente. Con una tendencia un poquito más al verano o al invierno, pero Sí, claro. exacto, siempre más o menos en el centro. Y acá ocurre, o sea, yo creo que ese es el camino, o sea, no generar un antagonismo irracional, sino que precisamente reconocer cuando hay capacidad, sin fanatismos, cuando hay capacidad y tratar de impulsar esa capacidad en un camino común. Pero Pancho, si imagínate que a mí me tocó verlos ahí de una otra forma, me tocó y fuimos capaces de implementarlo. Pero en los años 90, nosotros inauguramos en Valdivia una suerte de modelo, de lo que después se llamó modelo de gestión, que tenía que ver con un concierto público-privado en orden a fijar jerarquías y proyectos, digamos, jerarquía entre proyectos. Es decir, mira, tenemos que hacer primero esto y después esto otro. Porque lo que pasaba en Valdivia, en esa época, yo me acuerdo, me lo dijo más algún ministro, en tiempos de Elwin, 90-94, me decía, yo cuando voy a Valdivia soy feliz. Me decía, ¿por qué le decía yo? Bueno, porque yo me reúno con la gente y pregunto que cuáles son las prioridades. No quiero decir quién era el ministro, pero pues, da lo mismo. ¿Cuáles eran las prioridades? Y habían tantas prioridades como personas estaban presentes en la reunión. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo hacía lo que quería nomás. Si en el fondo si los actores locales, políticos, sociales no estaban de acuerdo, el gobierno... Entonces, lo que nosotros intentamos hacer, y creo que logramos durante el gobierno en que yo representaba al presidente aquí en la provincia, fue ponernos de acuerdo en lo que se conoció en su momento como agenda pactada de desarrollo. Y la agenda pactada era un diagnóstico, pero sobre todo un listado de proyectos. Si tú revisas, eso es del año 97. Si tú revisas los proyectos de la agenda pactada, están todos ejecutados. Todos. Durante lo que restaba de ese gobierno y los gobiernos sucesivos. Yo te digo, por ejemplo, es cierto que durante estos últimos años la inversión sectorial, o sea, obras públicas, vialidad, no ha sido muy relevante en Valdivia, en la comuna. Hay que señalar también que durante los gobiernos anteriores, el de Piñera, por ejemplo, hubo mucha inversión al interior de la región. Si tú hoy día... La ruta de los claro, pero el lago Ranco hoy día está completo. Te fijas, el camino hoy día llega hasta Puerto Fuy. ¿Te fijas? Y se ha avanzado mucho. Hay una cantidad de rutas, hay rutas, la ruta entre Paillaco y Lago Ranco por el interior, pasando por Itropúi. O sea, y todo eso eran proyectos que estaban en algún momento. ¿Te fijas? Y que nosotros priorizamos y están listos. Bueno, hay que pensar en nuevos proyectos. Hay que pensar en más puentes para Valdivia, no solamente el puente Itropúi, no solamente el puente de los Peludos de Cochrane, claro. sino que hay que pensar en otros puentes. Por supuesto. Eso ya no soluciona el problema de la costa, porque el embudo se produce en el puente cruce. Exactamente. ¿Y hacia dónde te gustaría llevar Valdivia? Desde el punto de vista de la inversión, de la infraestructura, los servicios, los bienes ofrecidos, porque somos ciudad, tenemos un río. Yo creo que Valdivia debe ser capaz de potenciar lo que tiene y ser capaz de... Mira, hay una idea que tiene que ver con lo siguiente, con colaborar con los vecinos para competir. Yo creo que no tiene sentido empezar a mirar a Temuco con envidia, o a Puerto Montt con envidia, o no sé, o a Osorno. O no sé, no diga eso. No diga eso. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Entonces, si yo llego a ser alcalde, a mí me gustaría conversar con los alcaldes. Con cariño a los osorninos. Con los alcaldes respectivos, para tratar de generar una cierta estrategia que nos beneficie a todos. Nosotros ocupamos un lugar privilegiado, pero si tú tomas eso existió en algún momento, en los años 90. Si tú tomas Temuco, Puerto Montt, entendiendo que está Valdivia, estos son, ¿no? Bueno, colaboremos para competir. Seamos capaces. A mí, si tú me preguntas una imagen objetivo turística, me gustaría ser como Puerto Vara. Tener turismo todo el año, pero un turismo de calidad. Un turismo de gente con hartas lucas que venga acá y que deje plata. No podemos confundir lo masivo con lo necesario. Y realmente tenemos cosas muy masivas, pero al final lo que queda al día siguiente es una cantidad de botellas de pisco botadas en la costanera. Digamos las cosas como son. Si bien es cierto, y sigo con otro tema que me interesa y me importa, si bien es cierto
que ya a contar del mes de enero los colegios que administraba la municipalidad dejan de ser administrados por el municipio y pasan a ser administrados por el servicio local. Si soy alcalde, voy a plantear la posibilidad de firmar convenios con el SLEP, con el Servicio Local de Educación Pública, a objeto de, por lo menos en los establecimientos más importantes, apostar a la calidad y a la excelencia. Lo que se perdió con la segundo gobierno Bachelet, creo. Bueno, yo como alcalde, yo si llego a ser alcalde voy a ser de aquellos que va a pugnar por volver al sistema de selección. Sí, totalmente. Pero eso no depende del alcalde, ¿sí? pero lo que le quiero decir a la gente que nos está mirando es que esa es mi parada, en eso estoy. Pero mientras tanto, porque uno no puede esperar que cambie la ley, mientras tanto existe la posibilidad de firmar convenios. Quiero aumentar la cantidad de horas de educación física. Nuestra población infantil y adolescente está con sobrepeso. Lo tratamos, de hecho, con un invitado acá, un médico especialista en deporte. Bueno, terrible. Y la estadística es horrible. No, si yo no quiero ser grosero, pero es horrible. Sí. Es horrible, ya. Y para esos efectos tenemos que mejorar las multicanchas. El otro día anduve en la Norte Grande y, bueno, hay que mejorar la multicancha, hay que abrir los gimnasios, hay que hacer mucho deporte. Hay que contratar profesores de educación física o monitores para que se encarguen de esto. Y ahí también quiero poner un énfasis relevante. Esta es una ciudad que a lo mejor no seremos demasiado buenos para la pelota, ¿no? Para jugar fútbol, no nos ha ido muy bien. Pero hay otras disciplinas en que nos va muy bien y yo quiero que volvamos a hacer deporte. Y que no sea una cuestión que hagamos una vez al año por una carrera, no, una cosa mucho más permanente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Entonces digo, ahí tenemos otro tema que yo quiero enfatizar. Y hay algunas ideas que me han dado gente que está colaborando, que por ejemplo tiene que ver con lo que se llama Torres del Saber, que es un modelo que existe en otras partes, en que tú pones al interior de los establecimientos educacionales una suerte de aulas en que los chiquillos y chiquillas aprenden jugando, aprenden estudiando, están los computadores ahí, pero los ocupan, o sea, el tiempo libre se ocupa en eso. Yo creo que es importante, todo el desarrollo tecnológico y digital es relevante, pero ojo, no nos perdamos. También se empieza a perder un poco el contacto personal, entonces hay que reforzar aquellas actividades que nos permitan seguir siendo humanos. Uh-huh. Yo, tú no sé, pero todas estas reuniones que uno tiene acá, que en pandemia no había otro mecanismo, pero después de la pandemia lo hemos seguido usando, que es a través del Zoom, me parece que es muy útil. Pero no reemplaza esto, no reemplaza el contacto personal, no reemplaza el mirarse la cara. Sí, no, por supuesto. ¿Me entiendes? Y eso tiene consecuencias, porque eso nos empieza a deshumanizar. Esto de que la gente trabaje de la casa, se acabó el cafecito en una pausa en la mañana. No estoy justificando a los que sacan la vuelta, pero... El desayuno. Claro, pero sí. Esa pausa de 15 minutos para tomarse un café y conversar y saber qué está pasando es indispensable, pues. Oye, Jorge, y si tú fueras alcalde, ¿qué cambios, del punto de vista del liderazgo y gestión, tú impulsarías en el contacto con el GORE, con el gobierno regional? Porque hay muchos fondos a los cuales la municipalidad podría postular, que no los está postulando, y que municipios más chicos sí lo están postulando, y con eso se podría, no sé, pintar, etcétera. Proyectos que no tengan que ver con, que no requieran, por ejemplo, evaluación de impacto ambiental, o que no requieran permisos sectoriales, que sean proyectos que tengan impacto, pero que no requieran gigantescas sumas de dinero, pero el dinero está, el fondo está y no se está postulando. Eso por darte un ejemplo. Entonces, ¿cómo abordarías tú? ¿Qué cambios te gustaría impulsar en esta relación municipio-GORE? Mira, lo que pasa es que yo creo que la reforma que se hizo, que permitió la elección del gobernador regional, la ley orgánica de administración de gobierno y la constitución, ¿sí? Está la administración regional. Y está la constitución y la ley orgánica. Sí. Pero el punto está que era una reforma que está mal hecha. ¿Está mal hecha por qué? Porque antes todas las atribuciones se radicaban en el intendente. Hoy día las de orden público y
propiamente políticas están en manos del delegado. Y las que eran propias del intendente como órgano ejecutivo del gobierno regional, ahora son del gobernador regional. En esos años, por lo menos estoy hablando cuando yo era intendente, cuando yo fui intendente, tú al final de cada año presentabas el proyecto de presupuesto regional. Lo más importante, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y tú hacías una propuesta. Y el Consejo Regional la discutía, pero tú tenías la iniciativa. O sea, siempre la tenía el intendente, hoy día el gobernador regional. Y tú negociabas y te ponías de acuerdo con el Consejo para aprobar un proyecto, para aprobar el presupuesto. Eso en la práctica, y detrás de ese presupuesto lo que había era una cierta visión, una cierta idea. Por supuesto, tiene que haber. Hoy día no es así. Hoy día no es así. Yo creo que no, de una u otra manera, y lo quiero decir con mucho respeto, pero gobernador regional y consejo regional se ponen de acuerdo para despostar el animal y distribuírselo. Segundo, antes y hoy día también te evalúan la gestión por la cantidad de plata que gastas. Y por lo tanto, si ejecutas el 100% del presupuesto, lo hiciste muy bien. Y si ejecutas el 90%, no lo hiciste pésimo. Y es más, ese 10% que no te gastaste, tipo septiembre te lo quitan y se lo entregan a otra región para que lo gaste. ¿No es cierto? Yo creo que no es que ese no sea un criterio, pero no puede ser el único criterio. Porque lo que nunca nadie ha revisado es decir, a ver, señor, usted el año anterior, a fin de año, cuando aprobó el presupuesto, ¿qué proyectos aprobó? Aquí está el listado. Estamos terminando el año siguiente. ¿Qué proyectos ejecutó? Tú te vas a encontrar normalmente que un porcentaje no despreciable de lo que aprobaste no se ejecutaron y fueron reemplazados por otros. Entonces al final terminas gastando la plata en cualquier cosa. No digo que no sean cosas importantes. Entonces, pero no hay un norte, digamos, no hay una... Claro. Me entiendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo creo que hay que revisar el tema de esa reforma tal cual se hizo y segundo, meterle... Ahora, en todo ese contexto, la gente que nos está viendo y escuchando va a decir, bueno, pero usted sigue alcalde, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de que los proyectos que por lo menos postule la Municipalidad de Valdivia al FNDR, al financiamiento del FNDR, tengan un cierto norte y apunten en una cierta dirección. Y que se presenten. Y que se presenten oportunamente y que estén bien hechos, porque es muy importante, porque a veces los proyectos se caen por forma, porque están mal hechos. Claro. Ahora, eso pasa más en las municipalidades pequeñitas que en las municipalidades grandes. Pero igual hay que hacerse cargo de eso. Así es. Mira, estamos casi en el tiempo, Jorge, así que te dejo un espacio. Esa es tu cámara. Si es que quieres enviar un mensaje a la ciudadanía, a los que te están escuchando, para que se decanten eventualmente por votar por ti. Mira, primero que todo agradecerte la oportunidad. Agradecerte la oportunidad y ha sido un momento muy grato. Y a quienes nos están viendo, reiterar lo que dije al principio. Me postulo como candidato a alcalde porque siento que cuento con un respaldo que es bastante amplio. Me encarga la palabra transversal, creo que se utiliza, porque transversal, no sé, lo que atraviesa, no. Un respaldo amplio. Hay gente que tiene distintas opiniones políticas, hay gente que no milita en ninguna parte, pero que me respalda también. La gran mayoría de los chilenos no militan en alguna parte. Tampoco son independientes, todo el mundo tiene opinión política, pero hay algunos militantes y otros que no. La minoría milita, la mayoría no milita. Me siento representante de un sector grande y ojalá que eso se traduzca en el respaldo del día de las elecciones, porque acuérdense que van a ser 2 días, 26 y 27, sábado y domingo de octubre, ese último fin de semana de octubre. Y bueno, creo tener las condiciones, las capacidades, la experiencia, los años. A veces las canas ayudan y yo espero que ustedes me puedan acompañar en este proceso, porque si llego a ser alcalde espero poder concretar estos 3, 4 o 5 compromisos que en esta entrevista he tratado de desarrollar. Estupendo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pancho, a ti. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de Algo que Contar.